Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la tutoría que tenemos el día de hoy, que va a ser el desarrollo del equilibrio químico, ¿cierto? Y vamos después más adelante, de pronto en la próxima tutoría, a, digamos, a enfocarnos al equilibrio químico ácido-base. Antes de iniciar, por favor, me confirman por el chat si me escuchan y ven bien la pantalla. Me pueden escribir. ¿Sí pueden ver la pantalla? Listo, muy bien. Pues vamos a dar inicio. Bueno, mi nombre es Alexander Santamaría, soy docente de tiempo completo del Instituto de Química y voy a ser como el encargado de hablarles hoy del concepto de equilibrio químico. ¿Cierto? Esto de caras a la preparación para la Olimpiada de Química. Entonces vamos a iniciar brevemente, es algo pues como más un concepto generalizado de lo que es el equilibrio químico. Mm, Realmente el equilibrio químico corresponde a una condición en la cual la concentración relativa de los reactivos y de los productos es constante en el tiempo. Y la reacción de equilibrio siempre se va a expresar como una reacción en doble dirección, ¿cierto? Por eso en el lenguaje químico utilizamos la doble flecha para especificar que una reacción está en equilibrio y es como la que vemos aquí en el ejemplo. Entonces tenemos una reacción A más B para producir C más D, cada uno con sus respectivos coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Entonces, según la definición de lo que es la reacción de equilibrio, pues lo que nos dice es una concentración relativa entre tanto de productos que se forman y reactivos que no, digamos, no cumplieron, no completaron su reacción y digamos que alcanzan un valor constante en el tiempo, esa relación entre esos dos, entre productos y reactivos. Entonces siempre por notación vamos a escribir una constante de equilibrio como la relación de la concentración de los productos, en este caso la concentración de C a la C por la concentración de D a la D sobre la concentración de a la A por la concentración de B a la B. Entonces, como pueden notar, esta constante no es más que una relación de productos sobre reactivos elevados cada uno a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Eso es lo que nos indica en términos generales esa relación o ese equilibrio. Y a esta acá la vamos a llamar constante de equilibrio. Listo. Entonces, dependiendo, aquí, por ejemplo, esta constante no le puse ningún rótulo en particular, pero dependiendo de si son gases o si estamos haciendo una relación de solución o si los reactivos y productos están en una solución, o si los reactivos y los productos están en forma gaseosa, entonces, por decir algo, si tenemos gases, si por ejemplo esta reacción fuera toda en términos gaseosos, digámoslo así, como para especificar, pues siendo más específicos en este punto, entonces, aquí sí puedo borrar. Sí. Bueno, en este punto. Entonces, como nos queda, perdón, un momento que se quedó como, bueno, yo lo voy a seguir con este. Entonces, si son gases, entonces tenemos que, por decir algo, si todos estos fueran gases, productos y reactivos, entonces la constante la vamos a llamar K sub P, que va a ser igual a ¿qué?
Ya las concentraciones, digámoslo así, una manera de llamar, de nombrar concentraciones aquí, la vamos a llamar en términos de presión, digámoslo así. Entonces, K sub P va a ser igual a ¿qué? A la presión de C a la C por la presión de D a la D sobre la presión de a la A por la presión de B a la B. Entonces, esto es cuando son gases. ¿Listo? Y cuando son soluciones o cuando los productos y los reactivos están en una solución, entonces lo vamos a llamar K sub C. K sub C entonces sería, en este caso, la forma de expresar concentraciones sería entre corchetes, sería la concentración de C a la C por la concentración de D a la D sobre la concentración de a la A por la concentración de B a la B. Estos serían para soluciones. Listo, entonces esa serían como la forma de escribirlas correctamente de manera muy generalizada. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo, dependiendo, entonces ahí es donde viene el concepto de equilibrio químicos homogéneos y heterogéneos. Entonces, ¿cuándo es un equilibrio homogéneo? Cuando los reactivos y los productos se encuentran en una misma fase. O sea, o todos son gases o todos están en solución. Y heterogéneos es cuando los reactivos y los productos están en diferentes fases. O sea que hay fases en solución, fases gaseosas, fases sólidas, entre otras, están todas allí de manera combinada. Ahora, ¿cómo expresamos entonces las constantes de equilibrio para estos sistemas? Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, siempre que tengamos una reacción química, tenemos que fijarnos bien que si esté completamente balanceada para poder cumplir pues con las leyes de la estequiometría. Entonces tenemos dos nitrógenos, pero tenemos seis hidrógenos aquí, o sea que aquí nos faltan tres. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la constante de equilibrio para esta? Como todos son gases, ¿cierto? Todos son gases, entonces vamos a llamar esta K sub P. K sub P va a ser igual a ¿qué? A, la presión. Recuerde que como todos son gases, entonces utilizamos como una manera de llamar concentración la presión. Entonces sería la presión del amoníaco al cuadrado, o sea, su respectivo coeficiente estequiométrico, sobre presión de nitrógeno a la uno por presión del hidrógeno al cubo. Esa sería la forma de expresar esta solución en particular. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar esta de aquí. Tenemos acuoso, acuoso, acuoso. Y por regla general, entonces esto sería más bien una solución, esto sería una solución homogénea, ¿cierto? O una mezcla homogénea, digámoslo así, porque todos están en la misma fase, tanto los productos como los reactivos. Entonces aquí la vamos a llamar K sub C. ¿Cierto? Que todos son en solución acuosa. Entonces, K sub C la expresamos siempre como concentración de H3 o más. Ah, bueno, fijémonos que esté balanceado. Aquí está HF, F menos, H3 o más. Este le dio un protón, ahí está balanceado completamente. Sería H3 o más por F menos sobre la concentración de HF. Ojo, siempre, para que lo tengamos en cuenta de ahora en adelante, siempre. Cuando existen, o sea, para líquidos puros o sólidos puros, estos no entran, digamos, la actividad es unitaria, por lo tanto, es como si estuviéramos dividiendo por uno acá, no entran en las constantes de equilibrio. O sea, esto es un líquido puro, porque ya tiene aquí, o sea, no está en solución acuosa como lo dicen acá o está en gas como lo dicen acá, sino que es un líquido puro. Este, por ejemplo, también es un sólido puro. Entonces, estos no entrarían en las constantes de equilibrio cuando se definen como productos sobrereactivos. Entonces, por ejemplo, como es un líquido puro, un sólido puro, su actividad es la unidad. Es como si estuviéramos dividiendo esto por uno. Entonces, por eso no se coloca. A ver, yo si me sirve aquí, que no sé por qué se me quedó. Yo dejo de compartir un momento la pantalla
porque está poniendo problemas. Vamos a mirar aquí. Yo voy a dejar compartir pantalla un momentico a ver si lo logro otra vez establecer. Voy a volver a compartir pantalla para que me digan, por favor, si está, si está bien. Por favor, me dicen por el chat si está bien, porque es que ahorita no me estaba funcionando el borrador. Ah, ya se quedó otra vez. Vamos a tratar de hacerla. No sé por qué me está fallando acá. Sigamos aquí con este otro equilibrio que ya es heterogéneo. ¿Es heterogéneo por qué? Porque hay diferentes fases en el medio, hay sólidos y hay líquidos, o hay soluciones. Entonces aquí simplemente la vamos a llamar K, sin hacer especificación si es K sub C o si es K sub P. K va a ser igual a ¿qué? A, en este caso, bueno, podemos hacer una excepción en este caso. Sería igual a la concentración de Ag más por la concentración de Cl menos. Fijémonos que esté balanceado completamente, Ag más, Cl, Cl, está balanceado. Y sabemos que esto es un sólido puro, es como si esto lo estuviéramos dividiendo por uno, por eso no se coloca. Como todas quedaron dependiendo de la concentración de las especies en solución, aquí tranquilamente la podemos llamar K sub C, porque no hay ninguna otra fase. O sea que este equilibrio que involucra incluso sólidos y especies en solución, pues va a estar definida más por las concentraciones de estas especies, no más no del sólido. Vamos a mirar aquí otros ejemplos relacionados de cómo se escribe correctamente la constante de equilibrio de las siguientes reacciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente cuando planteemos constantes de equilibrio es, ¿son homogéneas o heterogéneas? Y si son homogéneas, entonces gases o, digamos, especies en solución. En esta primera, miremos a ver, tenemos el oxono que se descompone en tres moléculas de oxígeno. La ecuación está balanceada porque tiene tres oxígenos y tres oxígenos. Entonces vemos que las fases son las mismas. Tanto los productos como los reactivos están en la misma fase que es fase gaseosa. Entonces esta la podemos expresar como K sub P porque es gas en términos de la presión de O2 al cubo sobre la presión del O3 al cuadrado. Esa sería la forma de expresar esta ecuación en particular. Ahora vamos a hacer esta. Tenemos Ag más amoníaco para producir este otro compuesto o complejo. Entonces vemos aquí que está balanceada dos amoníacos, una mol una mol de plata, ahí está balanceada completamente. Tenemos que la solución es homogénea y todo esto en solución acuosa. Entonces la vamos a llamar tranquilamente K sub C, constante de concentración, que va a ser igual a la concentración de AgNH3 más sobre reactivos. Concentración de Ag más la concentración de NH3 al cuadrado. Ese sería nuestro segundo ejemplo para determinar correctamente cómo se escriben estas reacciones. Vamos a este caso. Vemos que hay gases y hay sólidos, o sea, es un sistema heterogéneo. Este es homogéneo. Este es heterogéneo. Entonces, ¿cómo se describe ese sistema heterogéneo? Vamos a mirar. Después miramos si le colocamos alguna anotación o no. Entonces, como los sólidos puros, este es sólido puro, sólido también. No entran en la constante de equilibrio, entonces la constante de equilibrio únicamente va a depender es de este reactivo y este producto y este reactivo. O sea, son gases. Entonces vamos, como es un gas, vamos a llamar presión de CO2 al cuadrado. Este es uno, entonces es como si multiplicáramos por uno aquí, entonces no lo colocamos sobre. Este es uno por la presión del CO, porque es un gas, al cuadrado también. Entonces, esta la podríamos llamar tranquilamente K sub P porque depende solamente de las presiones de los gases, más no de la cantidad de sólido que tenemos inicialmente o que se forme. Miremos aquí esta
otra reacción, esta reacción que está aquí en la parte inferior. Tiene un gas, gas, gas y hay un líquido puro. Recuerde que este líquido puro no entra. Entonces va a depender en más de estos componentes. Entonces, ¿cómo nos queda esta reacción? Esta es heterogénea también. Es heterogénea, pero nos va a quedar que el K va a ser igual a la presión de CO. Recuerde que es un gas, entonces es presión a la uno. Miremos que si esté balanceado, carbono, carbono, oxígeno, dos oxígenos y dos hidrógenos. Está correctamente balanceada. De la presión de CO sobre la presión de CO2, de CO2. Bueno, entonces, como son presiones, lo puedo llamar tranquilamente K sub P. No hay ningún problema. Entonces, esas son las formas. Hay que identificar primero si la reacción es homogénea o es heterogénea. Los líquidos puros y sólidos puros no entran en la constante porque su actividad es unitaria y es como si estuviéramos multiplicando por uno. Entonces no hay necesidad de reportarlo. Entonces, dependiendo de que nos queden gases, entonces expresamos eso en términos de presión o si nos quedan en solución, lo expresamos en términos de concentración en corchete. Recuerde que esto es concentración de soluciones. Y P es como si fuera también presiones. Esto es como si fuera concentración, pero expresado en presión. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora miremos, esta constante tiene una magnitud, tiene un valor numérico. ¿Ves? Tiene un valor numérico. Ahora vamos a mirar qué nos dice su magnitud. O sea, qué tan grande o qué tan pequeño es. ¿Qué nos dice eso? Entonces, la magnitud de una constante de equilibrio puede ser o muy grande o muy pequeña. ¿Cierto? Y el valor de la constante proporciona información importante de la composición de la mezcla. Entonces, mire, tenemos este ejemplo en particular. Se tiene esta reacción para producir fosgeno. ¿Cierto? Que es un insecticida. Ese insecticida se produce a partir de combinar CO con cloruro, con cloro gaseoso, y se forma el fosgeno. Esa reacción tiene una constante, por ejemplo, la llaman K sub P porque son gases de 1,49 por 10 a la 8. Como ve, este valor es muy grande. Este valor es muy grande. O sea, hay valores muy grandes, o vamos a ver aquí como en el caso que sí, que valores muy pequeños, que ya es 10 por 1 por 10 a la menos 30. Este valor es muy grande. ¿Qué nos dice o qué información nos dice la magnitud de la constante? Por ser tan grande, nos está diciendo que la magnitud de la reacción está más desplazada hacia los productos. Recuerde que K sub P o cualquier constante se define como productos sobre reactivos. Y si este caso P es muy grande, quiere decir que los productos también son muy grandes, o sea, la reacción está más desplazada hacia los productos. Entonces, lo que nos están informando es que cuando el caso P, pongámoslo así en términos generales, es mucho mayor que uno, entonces la reacción se desplaza de reactivos a productos. Está más desplazada hacia los productos. Listo. Vamos al ejemplo 2. ¿Qué nos dice la magnitud de esta constante que vemos aquí? Entonces, aquí en el ejemplo nos dice, de acuerdo al análisis de la magnitud de la constante de la reacción descrita, es posible producir NO en grandes cantidades a 25 grados centígrados. Entonces, esta es la K sub P a 25 grados centígrados. Esto es lo que nos dicen que es la reacción que da lugar a esto. Entonces, aquí nos falta un 2, ¿cierto? Para que esté completamente balanceada. Entonces, a partir de nitrógeno molecular más oxígeno. Cuando yo combino esto, puedo formar el óxido de nitrógeno. Esa es la reacción que aquí se está describiendo en este lenguaje. Nos dice la constante que esa constante es muy pequeña. Y cuando la constante es muy pequeña, ¿qué significa? Recuerde que aquí el caso P, para este caso,
que es igual a productos sobre reactivos, quiere decir que esta constante es muy pequeña, quiere decir que los productos son muy pequeños, o sea que están muy poco desplazadas. Entonces, respondiendo a la pregunta basado solamente en la magnitud de la constante, ¿es posible producir NO a 25 grados centígrados a partir de esta reacción? La respuesta es no. La constante es muy pequeña. Por lo tanto, la reacción está más desplazada hacia los reactivos que hacia los productos. Por eso es una reacción de equilibrio, pero está más desplazada hacia allá. O sea, prefieren mejor estar como sus componentes individuales separados que como NO, de acuerdo a esta magnitud o a este análisis de magnitud de la constante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pueden hacer las preguntas por el chat si no han entendido algún caso que hemos descrito acá. Bueno, muy bien. Vamos a mirar entonces las aplicaciones de equilibrio, de las constantes de equilibrio, de la magnitud de las constantes de equilibrio o del cálculo de las constantes de equilibrio. ¿Para qué nos sirven las constantes de equilibrio? Para predecir la dirección de una reacción, como lo que acabamos de ver aquí. Si la reacción está desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Y también nos sirve para calcular las concentraciones de un sistema de equilibrio. Entonces vamos a mirar el primer caso que es predicción de la dirección de una reacción química en equilibrio. Entonces para poder predecir esa dirección de una reacción de equilibrio debemos calcular un parámetro que se llama ley de acción de masas. Q es la ley de acción de masas. ¿Qué es esto? Tiene la misma notación que tiene la constante de equilibrio, solo que Q va a ser igual. Digamos que tenemos la reacción que habíamos descrito desde el comienzo. A más B para producir C más D. ¿Cierto? Entonces Q, que es la ley de acción de masas, simplemente es la concentración en cualquier momento, no en el equilibrio. Entonces se expresa de la misma forma. Sería como la concentración de D, de C a la C por la concentración de D a la D sobre la concentración de A la A por la concentración de B a la B. Si ven, esta Q tiene una notación muy similar a la de a la ley de acción de masas. Recuerden que Q o sea, constante de equilibrio va a ser igual a concentración de C a la D a la C, D a la D sobre A la A por B a la B. Mire que son iguales. Ley de acción de masas y constante de equilibrio. Esta es en cualquier momento. Esta se mide en cualquier momento de la reacción. O sea, no es una condición de equilibrio. Esto, Q no necesariamente expresa una condición de equilibrio. Es medir estas concentraciones en cualquier momento de la reacción. Esta es específica. Se mide en un momento específico. Específico. O sea, esta se mide en cualquier momento, esta se mide solo esta, mejor dicho, representa un punto. Esta representa un punto. Haciéndolo como más claro gráficamente, uno puede graficar o entender esto, digamos, como tenemos aquí, digamos, el valor eso simplemente es un valor de energía con respecto al tiempo. Entonces uno puede digamos, tener una curva de este tipo. Esta curva representa reactivos y productos. Y este sería más o menos el comportamiento de un sistema digamos, sistema reaccionante. Cuando alcanza el mínimo de energía a un tiempo t,
Esta sería una condición en particular que la vamos a llamar constante de equilibrio. Esta es la K, ese punto mínimo que es lo que se refiere aquí a ese momento específico. Esta es la constante de equilibrio. Y cualquier valor hacia acá o hacia acá es lo que representa Q. Llamémoslo Q1 y Q2, cualquiera, cualquier punto en esta curva no es de equilibrio, no es de una condición de equilibrio. ¿Listo? Esto es lo que significa las diferentes o las diferencias que existe entre la constante de equilibrio que es específico o en un punto y es el mínimo de esa curva y cualquier otro punto que se salga de este mínimo lo vamos a llamar ley de acción de masas, o sea, o es la concentración que se mide en cualquier momento del sistema. Entonces, sí. ¿Cómo hacemos nosotros para saber si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? Si la ley de acción de masas o el valor de Q es mayor que la constante, digamos que estamos por acá. Voy a borrar aquí esto nuevamente como para ilustrar el ejemplo. Listo, si vemos aquí, si Q es mayor que K, o sea, cualquier valor para este lado, entonces quiere decir que para poder, hacia dónde se desplaza la reacción, se tiene que desplazar para poder volver otra vez como a su condición de equilibrio, la reacción se tiene que desplazar de reactivos a productos. Este es para Q mayor a K. Y cuando Q es igual a K, o sea, cuando ya medimos Q aquí y ese Q es igual a K, estamos en una condición de equilibrio. Y cuando Q es menor que K, o sea, todas estas condiciones de acá para abajo, esto es Q menor que K. Entonces, ¿hacia dónde se tiene que desplazar la reacción para restablecer el equilibrio? Tiene que desplazarse de acá hacia acá, o sea, hacia los reactivos. Entonces, eh, ya sabemos entonces en esas condiciones cómo es que opera o cómo podemos predecir, dependiendo de las cantidades iniciales que tenemos o de las cantidades que midamos en algún momento, hacia dónde está desplazado el equilibrio químico. Vamos a hacerlo ya en un ejemplo. Tenemos aquí que a 448 grados centígrados, la constante de equilibrio de esta reacción es 51. Entonces voy a colocar aquí K, puedes llamarlo K sub P igual a 51. ¿Listo? Esa es la constante de equilibrio para esta reacción específica. Debe estar balanceada. Dos hidrógenos, dos yodos, dos hidrógenos, dos yodos. Está completamente balanceada. Entonces, si uno quiere especificar la constante de equilibrio para esta. Ah, bueno, antes de especificar constante de equilibrio, porque realmente nos están diciendo predecir la dirección de la reacción si se coloca en un recipiente 0,88 atmósferas de yodo, 0,296 atmósferas de hidrógeno y 0,59 atmósferas de yoduro de hidrógeno. Entonces, aquí nos están diciendo, aquí no nos están diciendo que estas son condiciones de equilibrio. Nos están diciendo si se coloca. O sea, no son condiciones de equilibrio. ¿Cómo identificamos cuando no son condiciones de equilibrio de las de equilibrio? El mismo ejemplo nos lo dice. Aquí en este ejemplo nos están diciendo, estamos colocando estas cantidades, pero no nos están diciendo que es de equilibrio. En cambio, si fuera de equilibrio, nos tendrían que decir, bueno, si encontrábamos en el equilibrio la concentración de A, B, y C y T es tanto. Ahí ya nos están diciendo que ya son concentraciones medidas en ese momento específico. Entonces aquí no. Entonces aquí lo que tenemos que calcular es Q. Q que va a ser igual a la presión del HI al cuadrado, recuerde, producto sobre reactivos, y Q tiene la misma expresión que K, sobre presión del hidrógeno por presión del yodo. Esa sería la forma de la ley, de calcular la ley de acción de masas, o sea, en cualquier condición, no una condición de equilibrio. Entonces, simplemente reemplazar 0,8, a ver, perdón, es 0,592 al cuadrado sobre 0,88 por 0,296.
Entonces, haciendo ese cómputo, permítame en un momento, yo lo hago aquí rápidamente. Ese cómputo nos da 0,592 al cuadrado dividido 0,888 por 0,296. Eso nos da 1,33. Entonces, miren el valor de Q. Como nos están pidiendo es predecir la dirección. Recuerde que la predicción de la dirección es con base a comparar qué, a comparar esa ley de acción de masas con la constante. Entonces, ¿cómo es en este caso la ley de acción de masas resultado de este cómputo? Esa ley de acción de masas comparado con la constante, recuerde que la constante es 51, aquí este valor es 51, este es 1,33, nos está diciendo que este valor es menor que K. Entonces, ¿estamos en qué condición? Estamos en esta condición. O sea, el valor aquí es 51, el valor que nos acabo de dar está en 1,33, o sea que estamos en este rango. Hasta, ¿qué quiere decir eso? Que con estas condiciones que estamos evaluando en ese punto específico, nos está diciendo que la reacción se desplaza de productos, perdón, de productos, porque es desde aquí hacia allá, de productos a reactivos. Eso es lo que nos está diciendo esa condición, porque la ley de acción de masa calculada es menor que la constante de la reacción, por lo tanto la reacción, para volver a restablecer su equilibrio, tiene que desplazarse de productos a reactivos. O sea que aquí en estas condiciones está desfavorecida la reacción. Bueno. Entonces, ese es el caso en el que utilizamos estas proporciones para determinar en dónde estamos parados. Si estamos en una condición de equilibrio, o en condiciones fuera de equilibrio. Caso 2, las aplicaciones, pero ya para determinar, para hacer el cálculo de concentraciones de equilibrio. Entonces, aquí nos dice, calcule las concentraciones de equilibrio de una solución 0,05 de amoníaco. Entonces aquí, y nos dan esta constante, nos dan la constante de concentraciones de este sistema. Tenemos amoníaco en agua para dar amonio e hidróxido. Esto es una reacción típica ácido-base. Entonces, ya sabemos por definición que, voy a colocar aquí, pues por aparte K sub C va a ser igual a qué? A la concentración de OH menos por la concentración de NH4 más, recuerde, productos sobre reactivos, sobre la concentración del NH3. Todo está balanceado. Listo, esa sería la forma general para expresar correctamente esta reacción de equilibrio. Pero vamos a determinar es que vamos a hacer cálculos de concentración conociendo el valor de la constante. Entonces, hay una forma muy sencilla de hacer eso. Es, primero, establecemos cuáles son las condiciones iniciales o de entrada que nos dan en el problema. Entonces, aquí lo que nos están diciendo, calcule las concentraciones de equilibrio de una solución que es 0,05 molar en amoníaco. O sea que inicialmente tenemos la concentración de amoníaco. O sea, esta es 0,05. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos inicialmente. Como es un sistema reaccionante, te vamos a decir, vamos a ver cuánto reacciona. Vamos a suponer que va a reaccionar una cantidad X. Negativo, ¿por qué? Porque el amoníaco se va a consumir, pero se va a formar una cantidad equivalente por la estequiometría 1 a 1 de amonio e hidróxido. O sea, lo que se consume acá es las mismas moles que se forman de hidróxido, de amonio y las mismas moles o la misma concentración que se forma de ion hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que me queda en el equilibrio? O sea, lo que me queda sin reaccionar sería 0,05 menos X, X y X. Este sistema de acá, este sistema en particular, esto último, que ya son concentraciones de equilibrio, simplemente lo reemplazamos en la constante. Sea X, llamémosla aquí en este caso OH es menos, que es como nuestra variable siempre, cuando son ácido o base, siempre seguimos OH o OH3 o más. Entonces, ¿cómo nos queda el sistema K sub C? K sub C va a ser igual a OH
O sea, OH por OH, OH al cuadrado, sobre 0,05 menos OH. O sea, esto que acá se transforma en esto, quedó todo en términos de una variable que se llama OH. O si ustedes lo ven acá, si ustedes lo quieren, pues como para que miren de dónde salió esto, pues más fácilmente y por qué no esto. Ustedes ven aquí, este es el amoníaco. Entonces, la concentración de amoníaco es simplemente 0,05 menos X, o sea, menos X. O colóquele OH menos, pues para que quede ahí. La concentración de amonio es simplemente X, o sea, OH. Y la concentración de OH, pues es la misma, ¿cierto? Ahí no cambia. Entonces simplemente reemplazamos aquí estas notaciones en esta fórmula. Aquí este amoníaco, aquí arriba colocamos el amonio y nos queda todo en términos de OH menos al cuadrado, que es lo que nos dio aquí, y este nos va a quedar 0,05 menos OH. Incluso esto sobra. Este sobra porque ya igual estas dos concentraciones son iguales. Simplemente reemplazar ahí y esa es la otra forma pues de verlo cómo se calcula. Entonces mire que simplemente hallé expresiones para amoníaco y amonio para que me quedaran en términos pues de conocidos y la variable queda acá. ¿Qué hacemos después? Despejamos este sistema. Simplemente esto nos va, vamos a suponer que la concentración de OH en menos, esto es muy pequeñita, porque esta concentración es de disociación. Esto es como si fuera, esto es la disociación. Y la disociación es muy pequeña, porque esta constante es muy pequeñita. O sea, cuando la constante es muy pequeña, recuerden lo que nos dijimos ahorita acerca de la magnitud de las constantes. Constantes muy pequeñas, su disociación o formación de productos va a ser muy pequeño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Despreciar este como sumando. Porque como esto es muy pequeño, esto prácticamente no le va a sumar o restar a este número que hay acá. Entonces, como nos queda la concentración de OH menos, va a ser igual a la raíz cuadrada del valor de K sub C por 0,05. O sea, va a ser igual a 1,7 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0,05. Ese valor de OH va a ser, ya les voy a decir, 1,7 nos va a dar 9,22 por 10 a la menos 4. Miren que este valor, este OH, valor de OH es muy pequeño. O sea, esta es la disociación. Y si hacemos la inspección acá, 0,05 menos 9,22 por 10 a la menos 4, esto prácticamente no le va a restar, esto es aproximadamente 0,05. O sea, esto no le va a restar nada. O sea, esta suposición es válida. ¿Qué podemos hallar? Bueno, después ya con estos valores podemos hallar, con este valor de OH, más adelante cuando definamos el equilibrio químico ácido-base, pues podemos calcular el pOH y el pH de soluciones. Listo, pero lo vamos a ver en el desarrollo de la próxima sección. Entonces aquí ya podemos hallar. Por el momento esto lo vamos a dejar pendiente, eso lo vemos en la próxima tutoría, pero acá ya tenemos OHs. Nos están pidiendo calcule las concentraciones de equilibrio. Ya tengo OHs, simplemente entonces aquí va a ser el amoníaco, que es la otra especie. 0,05 menos 9,22 por 10 a la menos 4 y la concentración de OHs menos, pues va a ser también igual a la de OH menos del NH4 va a ser igual a la de OH menos, o sea, 9,22 por 10 a la menos 4. Con eso yo ya hallo todas las concentraciones de las especies. Simplemente, ¿qué tenemos que conocer? La concentración inicial y la constante y la reacción que implica. Eso es lo único que tenemos que conocer para poder calcular las concentraciones de todas las especies en equilibrio. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Alguna inquietud?
Pueden escribir por el chat, como les recuerdo. Bueno, ahora, recuerde que como es un, digamos, A para dar B, lo voy a colocar así como si fuera una reacción elemental. Esta A para A, B. Entonces, si ustedes ven acá, esta reacción es de doble sentido. O yo o favorezco B o lo desfavorezco, o aumento A o lo desfavorezco. O sea, al ser doble sentido, yo puedo mirar que este equilibrio lo puedo afectar. ¿Listo? O sea, yo puedo, a mi beneficio, favorecer la formación de un producto o desfavorecerlo. ¿Listo? Eso es lo que nos dice eso. Entonces, eh, alguien que estudió mucho esa parte de cómo afectamos nosotros los equilibrios a nuestro favor, ¿cierto? Fue Le Chatelier. Dice, cualquier sistema en equilibrio que sea perturbado por una fuerza externa, este se restablecerá en la dirección contraria a la perturbación. Vamos a desenglosar un poquito más esas. ¿Qué tipo de perturbaciones se pueden hacer desde un factor externo? Esto es lo que yo lo puedo afectar desde el exterior. Este equilibrio lo puedo afectar desde el exterior. Entonces, ¿qué cambios, qué perturbaciones puedo hacer al sistema? Puedo cambiar las concentraciones de productos y reactivos, eso es una forma. Puedo cambiar la presión. O sea, si yo aumento la presión, disminuye el volumen o viceversa. O puedo hacer cambios en la temperatura del sistema. Estos son los factores que puedo yo hacer desde el exterior del sistema. Digamos que este sea el sistema, pero desde el exterior yo puedo entonces cambiar las concentraciones, cambiar las presiones o el volumen o cambiar la temperatura. Estos son los tres tipos de factores que puedo hacer para que este equilibrio se desplaza hacia donde yo quiera que se desplace. ¿Listo? O para entender hacia dónde se desplazó. Entonces vamos a mirar el primer caso, cambios en la concentración de reactivos y productos. Vamos a considerar este ejemplo. 2SO2, vamos a colocarle gaseoso, es bueno, es importante colocar el estado de agregación, ¿cierto? Porque los gases se comprimen más los líquidos y los sólidos no se comprimen, entonces es bueno tener eso como referencia para dar 2SO gaseoso. Este es el sistema. Entonces aquí nos están preguntando, ¿qué pasa cuando se adiciona SO2, oxígeno y SO3? Vamos a empezar adicionándole SO2. Digamos que este es el sistema de equilibrio que yo estoy analizando. ¿Qué pasa si desde una fuente externa yo le adiciono más SO2? Eso es lo que nos están diciendo en este primer caso. Es el caso uno. ¿Qué pasa si yo adiciono más SO2? Como es un sistema en equilibrio, yo le estoy adicionando el SO2 ¿a dónde? A los reactivos. Entonces el equilibrio se tiene que desplazar en la dirección contraria hacia de donde yo hago la perturbación. Entonces en este caso, la reacción se desplaza de reactivos a productos cuando yo adiciono SO2. Lo mismo ocurriría si yo le adiciono oxígeno, que es el caso 2, también se va a desplazar hacia acá. O sea, una forma de favorecer la reacción de formación de SO3 sería agregándole SO2 o oxígeno, o sea, agregándole más reactivos. ¿Y qué pasa si yo le agrego, voy a volver otra vez aquí a colocar la reacción? Ay, yo si no me deja cambiar aquí, no sé por qué este está, a ver si así, no, no me lo deja. Bueno, ¿y qué pasa si yo le agrego SO3? Caso 3 desde una fuente externa. Entonces aquí la perturbación la estoy haciendo en los productos. ¿Hacia dónde se me tiene que desplazar la reacción? Hacia los reactivos, porque dependiendo de donde yo lo haga, la perturbación,
el equilibrio responderá en el sentido contrario a dicha perturbación. Entonces, si yo agrego en los reactivos, la reacción se me favorece hacia los productos. Si yo agrego o adiciono productos, la reacción se me va a desplazar hacia los reactivos. Entonces, esta es de productos a reactivos. Ese sería este primer caso, uno, el 2 y el 3. Vuelvo y escribo la reacción ya aquí nuevamente para especificar el otro 2SO2 gaseoso más O2 gaseoso para dar SO3 gaseoso. Falta el 2. Listo. Entonces, ¿qué pasa si se retira? Ya aquí en el anterior era si se adiciona. Esto es adicionar. Esto es adicionar. Ahora vamos a mirar cuando se retira, retirar. ¿Qué pasa si yo retiro SO2? Voy a colocar la flecha hacia afuera. Esto estoy retirando SO2. Entonces, como yo estoy retirando, el equilibrio se tiene que desplazar de productos a reactivos para poder compensar esa pérdida o ese retiro de SO2. ¿Listo? Entonces, este es si yo retiro SO2. La reacción se va de productos a reactivos. Lo mismo ocurriría con el oxígeno. Si yo retiro oxígeno, pues también se me va a ir el sistema hacia de productos a reactivos. ¿Y qué pasa si yo retiro SO3? Entonces, si yo retiro CO3, estoy sacando de aquí del sistema, el equilibrio se tiene que desplazar en la dirección contraria a donde está esa perturbación, o sea, donde está esa eficiencia. O sea, se desplaza de reactivos a productos. O sea, que cuál de los dos, digamos que dependiendo o qué favorece a la reacción. Por ejemplo, si yo quiero favorecer la reacción de CO3, uno es adicionar reactivos o retirar reactivos. Esas son las formas de favorecer el sistema reaccionante si lo quiero favorecer hacia la formación de SO3 en estos sistemas. Bueno, vamos a mirar entonces cuando hay cambios de presión o de volumen. Listo. Entonces aquí vamos a considerar nuevamente el mismo ejercicio. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando la presión incrementa? La presión es la presión del sistema. Estoy aumentando la presión del sistema. Digamos que aquí este sistema lo comprimo. O sea, aumentar la presión es como si lo estuviéramos comprimiendo o disminuyendo su volumen, ¿cierto? Recuerde que hay una dirección, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Entonces, aquí, ¿qué pasa si a este sistema cuando P aumenta, cuando la presión aumenta? Te recuerde que son gaseosos. Los gases dependen de ese parámetro. Entonces, ¿qué pasa cuando aumento la presión? La presión se va a desplazar de donde hay mayor número de moles gaseosas hacia donde hay menor número de moles gaseosas. Aquí, por ejemplo, en los reactivos hay 3 moles de gases, digámoslo así, mientras que en los productos solamente hay 2. Entonces, al aumentar la presión, la reacción tiene que desplazarse o se desplaza o está más desplazada de reactivos a productos, ¿cierto? Porque pasa de mayor número de moles gaseosas o sí, moles gaseosas a menor número de moles gaseosas. En este caso, los productos tienen menor número de moles gaseosas y por eso se ve favorecida en ese sentido. ¿Y qué pasa cuando la presión disminuye? Entonces es lo contrario. Se va a ir de donde hay menor número de moles gaseosas hacia donde hay mayor. O sea, la reacción se desplaza en el sentido contrario cuando la presión del sistema disminuye o lo que es lo mismo, estamos aumentando el volumen del sistema.
supongamos pues que ese sistema reaccionante está en un sistema comprimido con un pistón y si aumentamos la presión es porque estamos disminuyendo el volumen y si estamos disminuyendo la presión es porque estamos aumentando el volumen. Listo. Bueno, ahora vamos a ver los cambios en la temperatura, que es otra forma de predecir no, digámoslo, de establecer hacia dónde se puede estar dirigiendo la reacción dependiendo de ese cambio. Entonces, para poder evaluar el efecto de la temperatura, tenemos que tener en cuenta no solamente la reacción química, sino también información digamos, del calor que libera o del calor de la reacción. Algo así. O sea, esto en combinación, cuando tenemos la reacción química y la termodinámica, digámoslo así, eso es lo que llamamos una reacción termodinámica, porque ofrece los dos, las dos informaciones. Entonces, esta sería, digámoslo así, este es el calor de reacción. Entonces, dependiendo ese delta de H o la entalpía, puede ser positiva o negativa. O sea, el valor, la magnitud de ese valor puede ser positiva o negativa. Si es positiva, significa que es una reacción endotérmica. Es decir, que para poder que la reacción se lleve a cabo, yo tengo que calentar el sistema desde una fuente externa. O sea, requiere calentamiento. Mientras que si es negativa, la reacción es exotérmica. Es decir, no requiere calentamiento, sino que la reacción misma produce calor. Esas son las diferencias entre las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Las endotérmicas requieren calor para que la reacción se lleve a cabo. Las exotérmicas, la reacción misma produce calor, libera calor. Entonces, como su nombre lo indica, requiere y produce, eso se pueden interpretar, esos valores de entalpía se pueden interpretar como si fueran reactivos o productos. Entonces, en este caso, vamos a mirar esta reacción es exotérmica, entonces yo puedo reescribir la ecuación química o la ecuación termoquímica de la siguiente forma. 2SO2 gaseoso más oxígeno gaseoso para dar 2SO3 gaseoso más 198 o más delta de H, ¿cierto? O sea, ¿por qué es exotérmica? Porque se está produciendo calor y por eso debe aparecer como producto. Entonces, esa es la forma. Entonces, esta sería la forma. Si fuera una reacción exotérmica, si aquí fuera más, entonces este calor se tendría que aparecer en los reactivos. Pero volvamos al caso del que tenemos aquí. ¿Qué pasa si se incrementa la temperatura? O sea, si yo le meto más calor acá, la reacción se va a desplazar es en este sentido. Es el mismo principio del Le Chatelier. Si yo le aumento calor, T aumenta, entonces la reacción tiene que desplazarse de donde se hace la perturbación a producir, en este caso, en los productos hacia los reactivos. Entonces, la reacción se desplaza de productos a reactivos. ¿Qué pasa si se enfría o se disminuye? Entonces, si yo disminuyo el sistema, T baja, entonces le estoy sacando calor al sistema. Entonces la reacción se va a ir de reactivos a productos. Entonces, si yo en algún caso quisiera favorecer la reacción misma o quisiera favorecer la producción de SO3, yo tendría que utilizar un sistema de enfriamiento de tal forma de que la reacción se dé un poco más rápido. Bueno, algunas preguntas hasta acá. Hasta aquí entonces va la tutoría del día de hoy. Esto es solamente pues como un abrebocas para entender de manera simple lo que es el concepto de equilibrio químico.
haciendo un repaso general que vimos nosotros aquí, vimos que siempre la constante de equilibrio se expresa como una relación de productos sobre reactivos elevados a su respectivo coeficiente estequiométrico, lo que da la estequiometría, que dependiendo si el sistema es gaseoso o es una solución, pues uno puede especificar el tipo de constante que corresponde, y si es, por ejemplo, si son puros gases en el sistema, entonces podemos expresar esas concentraciones como si fueran presiones, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tenemos que recordar como resumen? Tenemos que identificar el tipo de sistema, el tipo de equilibrio, si son homogéneos o si son heterogéneos. Homogéneos es que tanto los reactivos como los productos están en la misma fase, ¿cierto? Como los que acabamos de ver, las que acabamos de desarrollar aquí. Y heterogéneos son que los reactivos y los productos forman fases diferentes. Generalmente, para que se acuerde, siempre los líquidos puros o los sólidos puros no entran en la constante, o digamos, no se incorporan en la constante de equilibrio, porque, digamos, sus unidades son unitarias y es como si estuviéramos dividiendo, multiplicando por uno aquí en estos casos. Bueno, hicimos varios ejemplos de cómo, de cómo expresar constantes de equilibrio. También especificamos la importancia de razonar sobre la magnitud de la constante de equilibrio. O sea, magnitudes de equilibrio muy grandes significan que hay una factibilidad muy grande en que se obtenga el producto o que la reacción esté favorecida hacia la formación de los productos. Una constante muy pequeña significa que digamos, en el sistema reaccionante, la reacción probablemente no se dé y prefiere estar más como reactivos. Eh, con estos valores de las constantes, ya sea, digamos, con las magnitudes de las constantes o con las constantes de equilibrio, que podemos, digamos, calcular. Podemos predecir la dirección de la reacción. Simplemente para una condición dada, calculamos cuáles son las concentraciones con la ley de aceleración de masas en un momento específico y la comparamos con la magnitud de la constante de equilibrio del sistema. Si la constante de equilibrio, si la Q calculada en un momento dado es mayor que la constante de equilibrio, entonces la reacción se desplaza de productos a reactivos. Si Q es igual a la constante de equilibrio, entonces estamos en un sistema, estamos en equilibrio, y si es menor, entonces la reacción se desplaza de reactivos a productos, como lo vimos aquí en este gráfico en forma general, que nos describe fácilmente que la condición mínima corresponde a la constante de equilibrio, y cualquier condición por encima o por debajo de este valor se refiere a condiciones de no equilibrio, y por eso es necesario calcular la ley de acción de masas y hacer la comparación. También vimos que con esas constantes de equilibrio y conociendo al menos la concentración inicial de una de las especies, yo puedo calcular la concentración de equilibrio del resto. Incluso podríamos conocer la disociación, y con la disociación yo podría conocer la concentración inicial. Yo puedo hacer cualquier tipo de cálculo aquí una vez que conozca la concentración y la constante. Y también vimos como resumen la forma de perturbar ese sistema reaccionante, que es un sistema en dos direcciones. Entonces yo lo puedo afectar de manera externa, ya sea alterando las concentraciones, ya sea de los reactivos o de los productos, cambiando la presión o cambiando la temperatura. ¿Qué es lo que nos favorece? Sí. Pues si nos favorece la formación de CO3, por ejemplo, en este caso, yo puedo hacer un resumen de cuáles son las condiciones que favorecen ese sistema. Podría ser aumentar el CO2 o aumentar el oxígeno o retirar el CO3. Otra forma de aumentar el sistema reaccionante para favorecer la formación de CO3 sería, por decir algo, aumentar la presión del sistema.
para que el sistema se desplace donde hay mayor número de moles gaseosas hacia donde hay menor número de moles gaseosas. U otra forma de aumentar la productividad de CO3 en este sistema reaccionante sería reducir la temperatura, o sea, en el reactor donde esto se lleve a cabo, colocar un sistema de enfriamiento de tal forma de que retiremos calor constantemente para que la reacción se desplace en este sentido. O sea que mire que dependiendo de lo que queramos favorecer, yo puedo aplicar cualquiera de estas estrategias para poder, digamos, obtener mayor productividad en la reacción. Bueno, muchachos, hasta aquí va la tutoría del día de hoy. Para el próximo martes vamos a ver ya algo más específico y es equilibrio químico ácido-base y vamos a desarrollar allí algunos otros conceptos que nos van a llevar a definir el, el pH de una solución para que ustedes también lo tengan en cuenta. Muchas gracias, muchachos, por la atención y nos vemos el próximo martes.